Olá, que Deus te bendiga. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e nós estamos acá para mais conociendo y viviendo la palabra de Dios. conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Pero antes Amén. de empezarmos, me gostaria de falar com você a respeito da Rádio Vineyard, uma rádio que Deus nos deu para levar a palavra dele por todas as nações. Está por internet e você pode escucharla a través de su tableta, a través de su teléfono, a través de su computadora y puede promocionar ella con otras personas para que las personas puedan escuchar la palabra del Señor a través de alabanzas. Entonces, te invito a estar con nosotros. Te invito a orar por este ministerio. Te invito a estar dando sugerências de alabanza, dando sugerências de la programação para hacerla. Hoy tenemos 24 horas por día, 7 días por semana, tenemos alabanzas. Alabanzas en español, alabanza en portugués de Brasil, portugués de Portugal, alabanzas en inglés, alabanzas en chino, en alemán, en francés, en hebreo y japonés. Entonces, invitamos a usted a estar con nosotros, orando y promocionando la radio en nombre del Señor Jesús. Bueno, empezamos acá nuestro conociendo y viviendo la palabra del Señor. Y como siempre yo hablo, no basta conocernos, tenemos que vivir esta palabra en nombre de Jesús. Entonces, que usted y yo podamos estar juntos aprendiendo un poco más de esta palabra y viviendo un poco más de esta palabra. Porque mira, tenemos que conocer nuestro Dios, el Dios a quien nosotros servimos, y también tenemos que alabarlo en todo el tiempo en nombre de Jesús. Ok, tenemos nuestra comunidad que se llama Creer. Creer, que significa conectar, relacionarse, enseñar, exponer y restaurar. Porque es esto que hace la palabra del Señor. Es esto que hace cuando usted acepta a Jesús como su Señor. Entonces, invitamos a usted a se conectar con nosotros, a orar y difundir también nuestra comunidad Creer. En el último miércoles tuvimos nuestra reunión de oración del mes de diciembre. Y ya estamos acá marcando para 4 de enero nuestra próxima reunión de oración. Y te invito a venir a orar con nosotros. Esta reunión nosotros no grabamos para que tengamos más libertad de escuchar lo que Dios tiene para hablar con nosotros y de hablar con el Señor lo que nosotros necesitamos. Entonces, venga con nosotros. Todos los viernes tenemos estudio bíblico, siempre trayendo un tema que muchos de ellos son proponidos por personas que quieren escuchar la voz del Señor. Entonces, me hace la pregunta y yo voy a hacer un estudio dentro de la palabra de Dios. Entonces, también viene con nosotros. Domingo tenemos adoración familiar. En este próximo domingo, el primer domingo del mes, tenemos Santa Cena y te invitamos a participar de la Santa Cena con nosotros. Santa Cena, usted separa sus elementos ahí y vamos a participar juntos. Nuestra comunidad Creer, ella está en español y también en portugués. Entonces, si usted quiere aprender un poco de portugués, venga. Los horarios, las fechas son diferentes, pero
estamos hablando de la palabra del Señor. Tenemos nuestras redes sociales para que usted pueda estar con nosotros por YouTube, por Facebook, por Instagram y también la Radio Viniarde, www.radioviniarde.com. Bueno, estamos hablando acá de los atributos de Dios. ¿Se te recuerda? Esta es la parte 3. Ya tuvimos 2 partes de los atributos de Dios. Esta es la parte 3. La parte 2 que vimos la semana pasada, hablamos sobre estos atributos, en que vemos que Dios es único. Dios es uno, pero es 3, Él es trino. Entonces, si usted tiene duda o qué es la Trinidad, tenemos acá en YouTube un estudio que hicimos sobre la Trinidad. Un otro atributo que Dios es soberano, Él sabe de todas las cosas, está arriba de todas las cosas. Que Dios es perfecto, no hay en Él ninguna equivocación, no hay en Él ningún error. Que Dios es bondad, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Pero vamos a ver hoy que también Dios es justicia. Y vimos también la sabiduría, que Dios conoce todas las cosas y sabe de todas las cosas. Dios es paciente, sí, Él es paciente con usted y conmigo para esperar que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros reconocemos nuestro pecado y nos rindamos a Él. Que Dios también es verdad, que no hay mentira en Dios, que todo lo que Él dice, Él lo hace, y que Dios es fiel. O sea, todas sus promesas están listas para usted y para mí. Depende solamente de usted y de mí, de más ninguna persona. Y hoy, en la parte 3 de los atributos de Dios, vamos a hablar de justicia. Es un otro atributo de Dios. Dios es justo. Significa que Dios es completamente justo. Justo y perfecto. Y su justicia no hay injusticia en Dios. Y vemos esto en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios es justo. Él es un justo juez. Él está en contra de todas las cosas malas, todos los pecados que lo impío lo hace. Y muchas veces lo que usted y yo lo hacemos. No hay injusticia en Dios y de Él no surge ninguna desigualdad, ninguna cosa mala. Él siempre tiene razón y sus juicios son perfectos. Este es nuestro Dios. Este Dios perfecto. No hay en Él injusticia. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, sabemos que Dios nos va a perdonar los tiempos de nuestra ignorancia.
los tiempos que nosotros no sabíamos de las cosas, pero lo siento, pero tengo una triste noticia para te dar, que ahora usted sabe que Dios es justo y esta justicia va a estar sobre su vida y sobre mi vida. Dios nos perdona el tiempo en que nosotros éramos ignorantes, pero ahora que sabemos de la palabra, que conocemos su poder, que conocemos su autoridad, no tenemos por dónde. Ahí no podemos tener ninguna excusa. O sea, Dios es tremendo. Y Él te va a instruir para que usted y yo podamos nos rendir a sus pies y podamos nos rendir a Él y podamos vivir la eternidad con Él. Un otro atributo de Dios es la santidad. La santidad significa que Dios está completamente separado del pecado. No hay en él pecado y totalmente comprometido con su honor. O sea, no hay pecado en Dios. En Dios no hay pecado. Él es santo. Y si en él no hay pecado, él no va a se relacionar con el pecado. Si usted y yo estamos en el pecado, no podemos decir que tenemos una relación con Dios, porque la verdad no la tenemos. No la tenemos. Vemos esto en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, si usted conoce, se te recuerda de esta pasaje, fue cuando Isaías tuvo sus labios, su boca purificada, porque los ángeles sacaron con una brasa y vino y purificó sus labios. Pero los ángeles estaban diciendo que santo, santo, santo. Su santidad no tiene precio y no se puede mezclar su santidad con nuestro pecado. Veamos en Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Somos santificados por Jesucristo. O sea, nunca está relacionado con nada impuro o comportamiento indigno. Dios no se relaciona con las personas que no están en la santidad. Dios se relaciona solamente con la santidad. Entonces, mira cómo Jesús habla con Dios Padre. Padre Santo. O sea, Él es santo y Él no va a tener ninguna relación con alguien o con alguna cosa que no sea pura, que no sea santa. Y nosotros somos santificados a través del sangre de Jesús. Pero si nosotros somos santificados y volvemos a práctica del pecado, esto significa que dejamos de ser santificados. ¿O qué es la práctica del pecado? Es seguir haciendo el pecado. Pero si usted peca, pero no sigue en el pecado, usted no está practicando el pecado. Entonces nosotros tenemos Jesús como nuestro abogado para que confesemos nuestro pecado, nos arrepentimos,
confesemos nuestro pecado y somos limpios de nuevo. ¿Ok? O sea, la santidad de Dios no tiene precio. Y vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, el atributo de santidad de Dios exige que los pecadores estén separados de Él. Él no se va a meter con los pecadores, a menos que sean justificados por los méritos de Jesucristo. O sea, la santidad en Él, nosotros solo podemos ser justificados por la sangre de Cristo. ¿Ok? Otro atributo es que Dios es agraciado. O sea, la gracia es un atributo de Dios y Él libera abundantemente su gracia a toda la humanidad. A toda la humanidad. No solamente a nosotros que somos hijos. No, no, no. A toda la humanidad. Y vemos esto en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros somos salvos por esta gracia que Dios pone sobre la humanidad. No es porque yo merezco, porque yo soy muy bueno, porque yo no mato, yo no robo, yo no minto. Entonces, no, no, no. No por eso. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Dios libera su gracia sobre la humanidad, sobre usted y sobre mí, sobre los que están cristianos y sobre los que son impíos. O sea, Dios derrama su gracia sobre todo el mundo, así como la lluvia, así como el sol, así. Dios pone sobre todas las personas. Vemos un otro atributo que es el atributo de libertad. Libertad significa que Dios no necesita, la verdad, Dios no necesita, o Dios no depende, o Dios no tiene necesidad de nada y de nadie. Dios no necesita pedir permiso a nada y a nadie para hacer lo que quiera. Es decir, que es completamente libre para realizar su voluntad, según la perfección de su voluntad. La naturaleza de Jesús vemos acá en Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? O sea, vemos acá Isaías escribiendo que el Señor lo inspiró y le ha dicho para escribir. ¿Quién enseñó a Dios a ser Dios? La verdad, la naturaleza de Dios, es decir, a pesar de ser completamente independiente y libre, esto no significa que sea libre de pecar, libre para poder pecar. No, Dios no está libre para esto. Él tiene la libertad, pero él no va a pecar
porque tiene esa libertad. Pecar o mentir o hacer las cosas que nosotros como hombres lo hacemos. O sea, él tiene la libertad. Él tiene la libertad para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de fácil. Él es Dios. Él no fue criado por nada o por nadie. Él siempre fue Dios. Eso muchas veces es muy difícil para nosotros poner en nuestra cabecita que Dios no nació de nada o de nadie, que Dios no fue creado por nada o por nadie, que Dios siempre existió. Y vemos que él habla en Apocalipsis que él es el alfa y el omega, y que él es el principio y el fin. Dios conoce todas las cosas. Esta libertad que Él da a usted y a mí. Este atributo que Él quiere compartir con nosotros. Tenemos un otro atributo que es el atributo de paz. Este atributo de Dios nos revela que Él o en cualquier que sea sus acciones, no hay ninguna confusión. Dios, no hay ninguna confusión lo que le hace, ni ninguna desórdenes o algún problema, él se equivoca por algo. No, no hay. Él es el Dios de la paz. Y vemos esto en Jueces capítulo 6, versículo 24. Y edificó allí Gideón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. O sea, Jehová Shalom, que es el Señor de la paz, el Dios de la paz. Al revés de lo que piensan los teólogos cuando leen el Antiguo Testamento, hablan que es un Dios de guerra. No, no, es un Dios de paz. Un Dios tranquilo. No tiene ningún problema con él. Bueno, ¿qué conclusiones que llegamos? ¿Qué conclusiones que llegamos? Conocer que nosotros debemos conocer un poquitito de Dios. ¿Por qué? Porque si usted y yo servimos a Dios, si usted y yo tenemos este Dios como Señor de nuestra vida, si es que lo tenemos que conocerlo. Tenemos que ver su grandiosidad. Tenemos que ver que nosotros no podemos tratar con él como tratamos con un niño, como tratamos como un empleado. No, no, no. Debemos tener respeto por él. Y no respeto, pero mucho respeto. ¿Cierto? Nosotros tenemos que nos dar cuenta de nuestras limitaciones. Cuando nosotros conocemos un poquitito de este Dios y vemos estos atributos, vemos que nosotros, hombres, somos muy limitados. Y cuando vemos esto, la verdad, llegamos a la conclusión de la grandiosidad de este Dios. Cómo este Dios es grande, cómo este Dios es tremendo, cómo este Dios es bueno, cómo este Dios es fiel con usted y conmigo, con todas las cosas malas que nosotros hicimos. Él es fiel y nos perdona. Él es fiel y nos da
nos garantiza la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y la verdad, una de las conclusiones muy importantes que tenemos que tener acá es que los atributos de Dios no es una lista final. Mira, solo tiene 22. No, 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 no. No piense esto, porque ninguna persona, ni usted, ni yo, ni ningún gran estudioso puede limitar a Dios en 22 atributos o 44 atributos, o que sea el número que usted tenga. No puedo pensar que esta lista es una lista estándar. Mira, esto sirve para todo. No, 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 no. Esto es para que usted y yo conozcamos un poquito más del Dios que supuestamente servimos. La verdad, esta es una lista que como cristianos deberíamos conocer, deberíamos tenerla muy en clara en nuestra cabeza, muy en clara en nuestra vida, para todo aquel que nosotros deseamos hacer. La verdad, es algo muy, muy, muy importante para usted y para mí, para que podamos caminar con este Dios. Y una cosa que nos deja muy en claro es el libro de Jeremías. Si usted no conoce Jeremías, puede leer un libro pequeño, el profeta Jeremías, es llamado del profeta llorón, porque lloraba por todo, pero tiene muchas cosas muy bellas allá y cómo él reconoce la grandiosidad de Dios. Y vemos esto en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se avale el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, y entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, que nosotros no nos alabemos por nuestra sabiduría, porque tenemos mucho dinero, o porque tenemos mucho conocimiento, o porque tenemos carros y casas y muchas propiedades. No nos alabemos por esto. No nos alabemos porque somos doctores o porque tenemos un certificado de doctor o que sea. Pero la palabra del Señor nos invita a conocer más del Señor, a alabar a este Dios, a entendernos y conocernos más de Jehová, del Dios Todopoderoso. Y que Él habla acá que Él va a hacer misericordia, que hago misericordia en la tierra, hago juicio en la tierra y también hago justicia. O sea, Dios es bueno porque es misericordioso. Dios es justo, juez, porque Él es juez. Y Dios es justicia porque va a hacer justicia. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que estar muy en claro que Dios no va a cambiar las reglas que ha hecho. Dios no va en el último tiempo, en el último minuto, Dios va a perdonar. Lo siento. Si usted escuchó a alguien decir esto, es mentira, porque la palabra dice al revés, que todos serán juzgados, usted y yo. Y seremos juzgados por qué? Por aquel que Dios puso en nuestra mano.
Si hicimos bien, estamos bien. Si hicimos mal o no hicimos, estamos mal. Y Dios nos va a cobrar cada una de estas cosas. La verdad, hermano, es algo que tenemos que entender. Y vemos acá todos los atributos de Dios que nosotros conseguimos hacer una lista para que usted lo tenga, para que usted conozca un poco más de este Dios y para que usted y yo podamos servir más a este Dios. La verdad, hermanos, qué bueno sería que nosotros nos rindísemos a los pies del Señor, que confesáramos nuestro pecado y que pudiéramos tener nuestra vida transformada y vivir la eternidad con Él. Pero esto, lo siento, no va a pasar con todos. Eso va a pasar con quien aceptar la justificación a través de la sangre de Jesucristo. Solamente aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor, aquellos que tuvieron la oportunidad de tener su vida transformada o estar en el proceso de transformación. La verdad, hermanos, cuando sabemos más de la palabra, la verdad estamos más comprometidos. Y Dios pone en nuestra mano este conocimiento. ¿Para qué? Para que vivamos. ¿Para qué? Para que predicamos, para que enseñamos, para que hablamos para las personas. Y más personas pueden ser sacadas del infierno. Porque muchas personas están yendo al infierno. Muchas veces porque usted y yo no estamos viviendo la palabra del Señor y predicando la palabra del Señor con nuestra vida. Y buscamos justificativas. Por eso, por aquello, por aquello. No. No dé ninguna excusa. No dé ninguna excusa. Pero que este estudio de los atributos de Dios pueda ter sido gran bendición en su vida. Así como fue o como tem sido en mi vida, que pueda ser para usted también. Y que nosotros podamos ser nuevas personas, nuevos cristianos y tener nuevas actitudes de cristianos de ahora para adelante. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar orando por nosotros, nos manteniendo con sus ofrendas. En fin, estar con nosotros. Alabamos al Señor por su vida y deseamos que usted pueda tener una familia bendecida, una casa bendecida y vivir cada uno de estos atributos de Dios en su vida. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video o en el domingo. En el domingo tenemos Santa Cena y te espero para podermos alabar al Señor en la Santa Cena en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.